y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Doctrinando en vivo. Iniciamos. Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Estamos de nuevo cuenta aquí desde la Ciudad de México, siendo las 7:50. Estamos transmitiendo en vivo, saludándoles a todos ustedes. Les digo, una noche fresca, una noche sin lluvia, una noche hermosa para poder disfrutar de la palabra de Dios. Y es el día martes 4, estamos en vivo, repito, de este año 2012, siendo el 17 del mes de Elul. Entonces nosotros ya estamos a 19 días para celebrar la fiesta de los tabernáculos y hermanos, pues la vamos a recibir el día 30 de este mes de septiembre, siendo precisamente el día 15 de Tisri a la puesta del sol. Les repito, domingo 30 de septiembre a la puesta del sol estaremos recibiendo esta festividad de los tabernáculos y hemos estado visitando, gracias a Dios nos ha permitido estar allá en Centroamérica con nuestros hermanos, que al final del tema les voy a hacer mención de todos aquellos lugares. Fue un trabajo intenso durante estos 3 martes pasados, hermanos, no pudimos transmitir en vivo. Indudablemente que ustedes escucharon temas diferentes, pero hoy vamos a tratar un tema por lo cual les invito a que hagamos una oración y entraremos luego en materia para el estudio de la misma escritura. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes la vida. Permítenos estudiar tu palabra. Danos la dirección de tu Hijo Jesucristo, que nos asesore, Señor, para poder hablar conforme a tu voluntad y también recibir de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, esa capacidad tuya para hablar de este bendito evangelio a toda criatura, como dijese tu Hijo Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pues, Señor, estos favores te los estamos suplicando para que nos unamos en espíritu con nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como nos quedan 3 martes antes de celebrar esta festividad, vamos a hablar acerca de algunos antecedentes que tenemos, porque siempre habrá alguien que esté en contra de las mismas escrituras. Esto no es nuevo, ya desde el tiempo del apostolado, desde el tiempo de Jesucristo, ya existían pues personas que pensaban diferentes. Entonces, mire usted que a la iglesia de Dios israelita se le ha llamado en ser legalista. Pero escuche usted que legalista, la palabra legalista es un adjetivo que antepone a todo el cumplimiento literal de las leyes. Entonces nosotros, sí, podríamos decir que somos legalistas porque se antepone el cumplimiento literal de las leyes. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Los 10 mandamientos es una ley de Dios. La ley de Moisés es una ley de Dios y en partes las consideramos literales. Les voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo, la ley de la purificación. En la iglesia se guarda y, hermanos, por eso podríamos admitir que somos legalistas. Entonces, si esto es en contra de Dios, según las gentes, pues consideramos que las gentes no llegan a comprender la verdad, la ley de Dios, que es la ley de Moisés. Entonces les decía, en esta noche vamos a ver por qué, hermanos,
se nos llama así. Entonces nosotros, cuando hablamos acerca de la fiesta de los tabernáculos, vamos a ver que es una fiesta literal y a la vez espiritual. Nosotros como hijos de Dios, y más que todo ser cristiano, nosotros estamos obligados, escúchese bien, estamos obligados por la ley a celebrar esta fiesta. Cuando el apóstol Pablo, él habla allá a la iglesia de Colosa, quiero que considere usted conmigo, ahí en Colosenses. Es muy claro el apóstol Pablo, porque hay quien señala que Jesucristo, cuando Él muere, viene a abolir, a quitar toda la ley de Moisés. Equivocación tremenda, porque dice Colosenses capítulo 2. Dice en el versículo 14, rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio, enclavándola en la cruz. En primera, la fiesta de las cabañas no es un rito, hermanos. Dentro de la fiesta de las cabañas existían ritos, pero la fiesta en sí no es un rito. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al punto en que esta fiesta es un recordatorio de la estancia del pueblo de Israel en el desierto. Y lo vamos a ver con los versículos. Entonces, este versículo o estas palabras del apóstol Pablo, donde él se une al pensamiento que era contra nosotros. Cuando Pablo ya conoce a Cristo, se involucra con los colosenses, era contra la cédula de los ritos, era contraria a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Pablo, repito, se convierte al cristianismo, ya hay un ritual, como son los sacrificios, como es la circuncisión, que era, aunque Pablo era de hecho circuncidado, pero llega el momento, quiero decir, Colosenses escribe en el año 64, me gusta hacer mención del tiempo porque pasan 34 años después de la muerte de Jesucristo y él emite esto, era contra nosotros. Entonces, nos damos cuenta y les decíamos que todo cristiano debe de celebrar esta fiesta. Y decimos por qué. Dice ahí en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas 3, este primer antecedente, dice en el versículo 29, Gálatas 3, 29, lea usted conmigo. Nuestra recomendación siempre ha sido que tenga el texto, la Biblia a la mano, para que no diga que engañamos. Dice Gálatas 3 en el versículo 29. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Esa carta se escribe en el año 58. Quiere decir 28 años, enfatizo, de la muerte de Jesucristo, y les dice a los Gálatas. Creemos que estos Gálatas, ellos no admiten una circuncisión, pero sí un bautismo. Y es lo que acerca a Abraham. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis vestidos. Entonces estos de Galacia eran bautizados y Pablo les hace ver que eran simiente de Abraham. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Es por eso que si unimos esta idea a esa carta a los Romanos en el capítulo 2, dice Romanos capítulo 2 y versículo 29, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Pablo ahora les explica a los romanos
que también no son judíos, que hermanos, a través de la circuncisión en el corazón, esto es a través del bautismo, ellos ya no iban a ser judíos en la carne, sino en lo interior, y la circuncisión dice es la del corazón. Efesios 2. Esta carta, en esta introducción, a ver estos versículos. Efesios en el capítulo 2, dice en el versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que no eran judíos, que erais llamados incircuncisión, quiere decir que existía un señalamiento. Ustedes son incircuncisos, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, porque la circuncisión se hacía con un pedernal, con un bisturí, en los judíos, cosa que los gentiles, llámese Gálatas o Efesios, ellos no se circuncidaban. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con esto, Pablo les hace comprender que ellos, sin estar circuncidados, sin haber hecho una operación con un bisturí, ellos, a través de Cristo, cuando se bautizan, entran a una república espiritual, a la república de Israel, y por ende ya no están lejos de los pactos de la promesa, tienen una esperanza en Dios y tienen al mismo Dios. Esto nos hace ver que estamos obligados, cuando nos circuncidamos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, hermanos, ha habido muchos señalamientos, como el que ustedes atan cargas pesadas, difíciles de llevar. A ver, vamos a entender Mateo 23. San Mateo, capítulo 23. Vea usted conmigo en el versículo 1. En adelante vamos a leer con detenimiento, comprensión de la lectura, y dice así. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, ni aún con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los escribas y los fariseos, según Jesucristo, son los que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Es por eso que, uniendo este versículo a Mateo 15, San Mateo 15, dice en el versículo 1, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Quiere decir que los escribas y los fariseos, en este ejemplo, cuando ataban cargas difíciles de llevar, eran las tradiciones de los ancianos. Eran lo que los escribas y los fariseos añadieron a la ley de Moisés. Un ejemplo, si el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre,
Y esos enseñaban que, hermanos, perdón, hermanos, si ellos enseñaban que iban a ofrendar y dijesen, este holocausto, esta ofrenda, es para mis padres, Jesucristo no lo admitía. Todo lo que yo ofrendo para mis padres es una tradición de ancianos. El mandamiento dice, y repito, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, el corazón, la mente entregada a los padres es lo que estaba pidiendo Dios, la honra. No el ofrendar para decir, yo ofrendo para que mi padre esté bien. Entonces, en este ejemplo, en estas tradiciones, es lo que censura Jesucristo. No es una carga pesada. La fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque esta fiesta es de regocijo. Dice Levítico 23, Levítico capítulo 23, en el versículo 40. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, no puede ser algo pesado lo que Dios está diciendo que es de regocijo. Pero, repito, son ideas de los hombres que nosotros no debemos de admitir cuando existe esto. El estudio de esta noche es eso. Tiene la finalidad de contrarrestar aquellas ideologías que están en contra de las mismas festividades. Ahora, cuando yo leo Deuteronomio 16, dice Deuteronomio 16 y versículo 14, y te alegrarás en tus solemnidades tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Mire que en esta fiesta, cuando se dice también que esa fiesta es para los judíos, hermanos, la palabra de Dios no se puede contradecir. Y te alegrarás, aunando con el versículo de Levítico 23:40, hay un regocijo. Pero ahora, ¿quiénes iban a regocijar? ¿Quiénes iban a estar alegres en esta solemnidad? El israelita, su hijo, su hija, dice tu siervo y tu sierva, y el levita, y el extranjero, aquí en Marco, y el extranjero. Si algún extranjero quería celebrar la fiesta, también lo podía hacer, hermanos. Es por eso que en el día de hoy, en el tiempo actual, si, hermanos, nosotros hacemos una invitación a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, esto es permitido. ¿Por qué? Porque, hermanos, en primera, yo no soy extranjero, porque me he bautizado en la iglesia. Entonces, allá en Éxodo dice claramente, voy a tocar este versículo, dice Éxodo, para darle lectura, en el capítulo 12, versículo 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, como yo ya me bauticé, yo ya no soy extranjero y puedo celebrar esta fiesta. Entonces, uno que no es, circuncidado, uno que no es bautizado, entra en ese carácter de extranjero y por lo tanto puede celebrar la fiesta. Aunque los extranjeros también tenían, de hecho, una aceptación, que voy a explicar más adelante, pero nosotros podemos hacer invitación a esta fiesta de los tabernáculos, a esta fiesta de las cabañas. Ahora, nosotros, repito, cuando nos hemos adherido a esa República de Israel espiritual,
tenemos obligaciones delante de Dios. Y hermanos, como les decía un principio, estamos a 19 días de celebrar esta hermosa solemnidad. De ahí que, ¿cuándo se debe celebrar esta fiesta? La fiesta de las cabañas, quiero decir, por lo que vemos en el calendario hebreo, por eso siempre estamos en todos nuestros temas mencionando las fiestas, las fechas. Y hermanos, en este 30 de septiembre, les repito, será, pues de hecho, el inicio de esta festividad. Entonces, a la puesta del sol, ¿por qué? Porque será el día 15 del mes de Tirri. Y vamos a iniciar esta festividad de 7 días y llegaremos a un octavo. Pero cuando nos dicen a nosotros, a ver, ¿usted por qué celebra la fiesta en la casa de oración? Tiene un porqué. ¿Dónde se celebraba esta festividad? La fiesta de las cabañas, quiero decir a ustedes, por lo que dice Deuteronomio 16:16, voy a leer este versículo, como el mandamiento nos da a entender, 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Dios. Entonces, en el lugar, dice aquí, que él escogiere. ¿Cuál es el lugar que Dios escoge? Bueno, pues hay, de hecho, diferentes versículos que nos señalan dónde. Retrocedamos unas páginas, Deuteronomio 12. Veamos Deuteronomio 12 desde el versículo 1. Dice a la letra, Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas. Todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes y sus bosques. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, ella iréis. Hasta este versículo, cuando Dios habla como parte de los estatutos. Estos son los estatutos y derechos que ustedes deben de poner por obra. Si ustedes entran a esa tierra de Canaán, va a haber idólatras. Entonces, van a destruir sus altares, van a destruir sus bosques, sus esculturas, y van a, dice claramente, extirparéis, van a quitar el nombre de ellas en aquel lugar. Entonces, ustedes van a entrar en la tierra de Canaán, van a estar en la tierra de Canaán y no van a ser así en contra de Dios. Todo lo contrario. Si Dios ha escogido un lugar de todas vuestras tribus para que ahí exista el nombre del Eterno, a ese van a buscarlo y allá van a ir. Dice el versículo 6, ahí llevaréis vuestros holocaustos, 1, vuestros sacrificios, 2, y vuestros diezmos, 3, y la ofrenda elevada de vuestras manos, 4, y vuestros votos, 5, y vuestras ofrendas, 6, y lo primerizo de vuestras vacas y de vuestras ovejas, 7. Entonces, el lugar que Dios escoge
van a llevar todo esto. Versículo 7. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Quiere decir que hay un lugar específico que Dios escoge. Por ejemplo, dice San Juan, para ver qué es lo que pensaba Jesucristo. Evangelio de San Juan en el capítulo 4, qué es lo que piensa Jesucristo. Porque si bien es cierto, cuando se dan las bendiciones y las maldiciones, iba a haber dos lugares. Uno de ellos iba a ser Gerizim. Y vean lo que dice San Juan 4 en relación a lo que esboza nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 4 a partir del versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud precede de los judíos, ¿sí? Porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesucristo parte de que si había dos lugares en Gerizim donde adoraron los padres y en Jerusalén, Jesucristo hace ver a esta mujer samaritana que si existía un lugar en el mundo, porque Dios es espíritu y Él quiere unos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ese lugar va a ser, y como dice Isaías, mi casa, casa de oración será llamada de todos los hombres. Entonces, la fiesta de las cabañas, nosotros la celebramos de hecho en la casa de oración. Nosotros no tenemos por qué buscar un lugar privado, un lugar donde exista un balneario y digamos, allá vamos a celebrar la fiesta de las cabañas. No, es en el lugar que Dios escoge. Según Malaquías 1, veamos aquí en Malaquías capítulo 1, dice en el versículo, vamos a ver, Malaquías 1, 8. Perdón, estoy viendo otro. Malaquías 1, 8 dice: y cuando ofrecís el animal ciego para sacrificar, no es malo. Asimismo, cuando ofrecís el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando la palabra de Dios es contra Israel por mano de Malaquías, les hace ver que, como ya dijimos, si existe un lugar específico para celebrar esta festividad, se debe de llevar un sacrificio acepto, no que sea cojo, perniquebrado, sarnoso, como dice la ley, no. Ahí se debe de llevar a la casa de oración sacrificios espirituales, sacrificios que agraden a Dios. Hemos tenido bastante tiempo para preparar esos sacrificios de labios. Por eso es que cuando consideramos en San Juan 7, San Juan 7 tiene una explicación tan profunda en verdad y tan hermosa, porque Jesucristo
Él entraba a la fiesta en oculto porque lo querían matar. Pero llega el momento que a la mitad de la fiesta él se manifiesta delante de todos y hace ver que la palabra de Dios en el templo, él explica ese texto. Dice San Juan 7, dice en el versículo 14, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué fiesta? Dice el versículo 2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Hago hincapié aquí, ya se le llama tabernáculos, a esta fiesta de las cabañas, a esta fiesta de las enramadas, a esta fiesta de tiendas. Es por eso que dice ahora en el versículo 37, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En este versículo se hace ver que ya en este tiempo existían rituales, hermanos. Rituales como el ir y tomar agua de esta fuente de Siloé, de esos judíos que daban vueltas en esta festividad bajo un ritual. Entonces Jesucristo, aprovechando, ¿verdad?, lo que les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estoy hablando de esto, aquí de este capítulo 7, para hacer ver, repito, 1, que hay un lugar específico para celebrar la festividad. 2, que en esta fiesta podemos estar nosotros, todos los bautizados e invitados. Y 3, que en esta festividad debemos de dar sacrificios de labios, un sacrificio agradable, que, hermanos, sea, pues sí, agradable sobre todo delante de Dios, no de los hombres. Usted no va a ir a presumir que canta bonito, no. Usted va a dar un sacrificio a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos ahí en Levítico 23:42, vamos a ver este versículo, lo quiero tocar en esta versión de Torres Amat. Dice aquí en Levítico 23, dice el versículo 42, y habitaréis por 7 días en tiendas cubiertas de ramas. Todo el que es del linaje de Israel estará en tiendas de campaña. ¿Por qué estoy tocando este versículo? Les repito, bueno, es muy importante, muy importante. La fiesta de los tabernáculos, su inicio se da, el mandamiento se da allá en Éxodo 23, en el monte de Sinaí, en el año de 1491, bajo este término. Voy a hacer una comparación. Éxodo 23. Lea usted conmigo aquí, en el versículo 16. Dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Entonces, repito, en el año 1491 se instituye esta festividad como la fiesta de la cosecha. Cuando esos israelitas salen de Egipto y tientan a Dios, esto hace que Dios dé este mandamiento bajo este término: y habitaréis por 7 días en tiendas cubiertas de ramas. Todo el que es del linaje de Israel estará en tiendas de campaña. Porque de la salida de Egipto, enfatizo, al monte de Sinaí, ellos reciben el mandamiento, pero se atreven a retar a Dios, estos israelitas. Por lo tanto, dice el versículo 43, para que aprendan vuestros descendientes cómo hice yo habitar en tiendas de campaña a los hijos de Israel al sacarlos de la tierra de Egipto, yo el Señor Dios vuestro. Quiere decir que pasa un año y fracción de meses o de días, pero quiero decir, por ejemplo, en la antigüedad de los judíos, cierra 2 años, en que salen los israelitas de Egipto, desobedecen a Dios, y entonces, en ese tiempo, están habitando en tiendas de campaña.
para que sepan vuestros descendientes que en cabañas, o en tiendas de campaña, mejor dicho, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bien. ¿Por qué en las versiones posteriores aparece la fiesta de las cabañas? Pues son los copistas los que ya ponen este término. Cabañas o tabernáculos. ¿Por qué cabañas? De hecho, las iban a celebrar ya en la tierra prometida. Ya cuando estos entraran a la tierra prometida, iban a salir al monte, cortar ramas y hacer la cabaña en sí. O sea, hacer una choza. Y espero explicarme. Reitero, cuando habla aquí en Levítico Moisés, por el tiempo se refiere a tiendas de campaña. Cuando entran a la tierra prometida, ya tienen que hacer las enramadas, ¿sí? Pero los copistas ponen en una forma indistinta cabañas, tiendas o tabernáculos. Bien, entonces con esto queda entendido que nosotros, de acuerdo a Levítico 23, 42, y habitaréis por 7 días. 7 días. 7 días. Es muy importante ver en Levítico 23. Y quiero que usted cuente conmigo de acuerdo a los versículos. Levítico 23. Dice, a partir del versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. 7 días. 1. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. En la introducción del versículo 36, 7 días. 2 veces. Ya llevamos aquí 2 veces que dice 7 días. Sigamos leyendo versículo 37. Estas son las solemnidades de Jehová a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y presentes, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Jehová. Versículo 39. Empero los 15 del mes séptimo, cuando hubieres llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. 3. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Estamos llevando un conteo de cuando dice 7 días. Versículo 40. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Quiere decir que llevamos 4 veces las palabras 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Versículo 41, cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo la haréis. Aquí llevamos ya 5 veces las palabras 7 días. Versículo 42. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. 6 veces 7 días. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová. ¿Por qué quise llevar este conteo de 1, 2, dice 3, 4, 5 y 6 ocasiones, 7 días? Porque la fiesta, o más bien la enramada, son 7 días. Hay un octavo día que dice, es un día solemnísimo. Volviendo a esta versión de Torres Amad, dice el versículo 35, Levítico 23, 35. El primero será solemnísimo y santísimo. En él no haréis ninguna obra. Todos los 7 días ofreceréis holocausto al Señor. El día octavo
también será solemnísimo y santísimo. Entonces es solemne el día octavo de esta festividad, no es fiesta diferente. La fiesta son 8 días, pero 7 días de enramada. Así como el primer día que es el día 15, es solemne, es santo, es como un sábado. Así también el octavo día es solemnísimo y santísimo. Y están 8 días de fiesta, 7 de enramada, un día octavo solemne, un día también sábado. Por eso es que quise aclarar esto para poder entender, comprender, explicar Levítico 23:42. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos celebrar enramadas 7 días de cabañas y un octavo donde, hermanos, pues ya se ha dicho ya por acuerdo conciliar que nosotros, cuando termine el día séptimo, antes de que caiga el sol, ¿sí?, y antes de que se oculte la noche, ahí debemos de bajar las ramas para iniciar el día octavo. Esto es para terminar el día séptimo y poder entrar. Esto es entre 2 tardes. La palabra de Dios es clarísima cuando nos dice entre 2 tardes. Siempre nos va a marcar eso. Veamos esto. Dice Levítico 23:5, esto es un ejemplo. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Por qué? Porque sabemos que de tarde a tarde debemos de holgar todos los días, de tarde a tarde, de tarde a tarde. La palabra de Dios no es como hoy, por el calendario gregoriano, que decimos 1 de la mañana, el día inició a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, etcétera. No, aquí es de tarde a tarde. Cuando se pone el sol, termina el día e inicia un nuevo día. Entonces, entre 2 tardes debemos de estar bajando la fruta que estuvo durante 7 días. ¿Cuándo se terminan los 7 días? Pues lógico, si nosotros iniciamos a la puesta del sol de un día, debe de terminar a la puesta del sol del séptimo día. Y con esto iniciar el octavo día. Y así celebramos los 7 días de enramadas. Bien, hermanos, los israelitas, sabemos que ellos vivieron en tiendas de campaña. Ya les decía a ustedes que cuando ellos entran a la tierra prometida ya pueden hacer las enramadas, la fiesta de las enramadas, pueden hacer la casa donde van a celebrar esa festividad. En el segundo libro de Crónicas, vayamos a ver en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 8, dice el versículo 13. Segundo libro de Crónicas 8:13. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Entonces el término cabañas, les repito, ya es el término que ocupan los copistas. Aquí está bien definido por el tiempo, quiero decir, es el año 992, ya han pasado muchos días, muchos años después de la institución, y podemos considerar, ya entraron a la tierra prometida, ya es cuando, hermanos, se organiza el culto en el templo que hace Salomón, que erige Salomón, y por eso ya se habían aplicado el término cabañas, porque ya recurren a cortar las ramas. También quiero comentarles que, bueno, ya veíamos en San Juan 7 y versículo 2 que a esta fiesta se le llama la fiesta de los tabernáculos. Principio, los israelitas salen de Egipto, pasa 1 año y fracción de meses, aunque reitero, Flavio Josefo en sus obras Antigüedad de los Judíos lo encierra 2 años, cuando en ese margen de 2 años desobedecen a Dios y por ende viene un castigo, 38 años más, para que estén en el desierto, 2 y 38, 40 años,
que es el castigo. Desobediencia, yo te castigo, otros 38 más, y esto hará el tiempo de 40 años. Esto es importantísimo porque también hay señalamiento. Cuando nosotros decimos, ¿por qué celebramos esta fiesta? Porque los israelitas moraron en cabañas durante 40 años. Sí, moraron durante 40 años. Pero debemos también de explicar, de saber que existieron esas partes, la desobediencia y el castigo, o sea, la desobediencia y el porqué de permanecer 38 años más en el desierto. Así es de que esta fiesta, pues sí, los israelitas y el mismo rey David, otros autores dicen que 40 años, pero bajo esta idea de la desobediencia, que yo creo el próximo martes nos vamos a abocar a la desobediencia, a las 10 tentaciones que hacen en contra de Dios los israelitas. Ahora, cuando, hermanos, a nosotros se nos dice que la fiesta es una sombra de los bienes venideros, que por eso ya no la debemos de celebrar, voy a poner ese ejemplo de Hebreos 10. Vayamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los hebreos convertidos a Cristo. Hebreos capítulo 10. Lea usted conmigo. Despacito. Tenemos tiempo aún. Hebreos 10 dice el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se llegan. Le voy a poner un ejemplo. Esta es la ley. Si yo la pongo contra luz, pues de hecho va a existir una sombra. Entonces dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dése cuenta que no es lo mismo la sombra que esto le voy a llamar físico. Este papel es físico, pero emite una sombra en contraluz. Entonces no es lo mismo la sombra que lo físico. Por eso Pablo está tomando este ejemplo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, hay una sombra. Entonces, como dice aquí Pablo, ley, algunos piensan que fue una sombra de los bienes venideros la fiesta de las cabañas. Pablo aquí está hablando de los sacrificios. Vea usted el versículo 4, para que vea que no estamos equivocados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Entonces dije, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro, en el Génesis está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Era de Dios, a través del apóstol Pablo, explicar que había una sombra, sí, pero en relación a los sacrificios, no en relación a la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas tenía sacrificios, eran los ritos que eran contra nosotros, pero aún con todo ello ya explicaba que los ritos de su estado literal pasaron a su estado espiritual. Hay una transición, un cambio de decir, bueno, estos ritos ya no, esto literal, pero va a quedar un rito espiritual. Sin embargo, existe el rito, por lo que dice Oseas, por lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 13 de los Hebreos, que los sacrificios son de labios. Esto es acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Teniendo la idea de Cristo, debemos de comprender bien la Escritura. Dice Colosenses 2. Le voy a poner este ejemplo. ¿Qué dice la gente? Colosenses 2, retomo el versículo 14 al 17. Rayendo la cédula de los ritos que era contra nosotros. Pablo se involucra.
quitándolo en medio, enclavándolo en la cruz. La palabra enclavar quiere decir fijar más en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue, Gálatas o Colosenses, perdón. No, a ustedes no los pueden juzgar porque son gentiles. ¿En qué cosas? En comida, en bebida, en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. La equivocación más grande es hacer creer que a ustedes no los pueden juzgar. En primero vamos a ver esto. Ya decía que los colosenses no son judíos, por eso no los pueden juzgar. ¿A quién pueden juzgar? ¿A quién competía la comida, bebida, parte de día de fiesta, nueva luna, o de sábados? Pluraliza, no dice de sábado, porque había sábados de festividades en Levítico 23. Hay en Levítico 23, aparte del sábado séptimo, otros sábados. Entonces, ustedes no los pueden juzgar porque esto compete a los sacerdotes, lo cual es la sombra de lo porvenir. Vean lo que es la sombra, más el cuerpo es de Cristo. Entonces, sí había una sombra, pero en lo que competía a los sacrificios y en lo que compete a los sacerdotes. Por eso ustedes, colosenses, y a nosotros en este tiempo, nadie nos puede juzgar. ¿Por qué? En primera, porque la comida era de lo que participaban los sacerdotes de acuerdo al Levítico. Usted lea el Levítico del capítulo 1 al capítulo 7 y va a ver la comida que le pertenecía al sacerdote. No está hablando de una comida común o de bebida. Se hablaba aquí de las libaciones que hacían los sacerdotes, o en parte de día de fiesta, donde participaba el sacerdote, o de nueva luna. Acuérdense que en las nuevas lunas se tocaban las trompetas, 2 trompetas de plata que tocaba, llámese Aarón o sus hijos. Tenía un propósito. O de sábados, donde, hermanos, los sacerdotes también participaban en los sacrificios. Nadie nos puede engañar si nosotros estamos acostumbrados a leer desde el Antiguo Testamento. Entonces, si bien es cierto que, hermanos, algunos indoctos inconstantes tuercen las Escrituras, nosotros no las debemos de torcer, debemos de caminar al margen de lo que nos dice. Con esto estoy diciendo que la fiesta de los tabernáculos no es una sombra. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta fiesta es para recordar la estancia de los israelitas en el desierto. Levítico 23, retomamos, versículos 43 y 44. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová. 1. Usted vea, mala interpretación cuando se nos señala como, ¿sí?, que no sabemos interpretar la ley de Moisés. El sábado. Dicen que el sábado ya no se debe guardar. Pero a ver, el sábado, ¿qué es para el hombre? Así de entrada. El sábado, ¿qué es para el hombre? El mandamiento dice, acordarte haz del día de reposo, acuérdate del día de reposo. ¿Cuál es el propósito de acordarse del sábado? De que Dios hizo una creación en 6 días y un séptimo reposo. La fiesta de los ácimos, ¿qué es? El recordar la muerte de los primogénitos. El Pentecostés o semanas, ¿qué es? El recordar la data de la ley y el descenso del Espíritu Santo, según Hechos 2. La fiesta de las cabañas, ¿qué es? Pues el recordar la estancia de los israelitas en el desierto por 40 años. Entonces, voy a ir cerrando la idea. Hermanos, esta fiesta no es una sombra, es una realidad. Esto es lo que debemos de vivir. Ahora, como en esta fiesta hay una enramada, ¿sí?, donde se ponen frutos de árbol hermoso. ¿Qué ponemos en la fiesta? Manzanas,
¿Qué ponemos en la fiesta? Limones de árbol. ¿Qué ponemos en la fiesta? Todo fruto de árbol, lo que compete al árbol hermoso. Y todos esos árboles son literales. Yo soy literal. Yo. O sea, yo soy físico. Las manzanas son físicas. Proverbios 22, 25, dice. Proverbios 22. Cuando, hermanos, este salmo, es Proverbios 11. Interpretamos la escritura como tal. Déjenme ver aquí. Proverbios 25, 11. No es 22, es 25, perdón. Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata. Esta versión de Torres Amán dice manzana de oro con incrustaciones de plata. Es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha como debe de ser. Recurro a este versículo porque manzana de oro, les decía a ustedes, una manzana física, pues todos la ven como físico, pero vamos a entrar a lo espiritual. Manzana de oro con figuras de plata. Entonces, el proverbista, con una capacidad impresionante para enseñar filosofía, para enseñar lo espiritual, vean de dónde toma la enseñanza de una manzana. Es una manzana de oro con incrustaciones de plata. ¿Qué significará esa manzana con esas incrustaciones o con esas, dice, figuras de plata? Entonces, está la esencia. Quiero decir, está lo físico, pero también está lo espiritual, está lo profundo de la palabra. Es dicha, dice, como conviene, como debe de ser. Entonces, esta fiesta que nosotros adoramos con frutos, decimos, es una fiesta espiritual. ¿Cómo si es física? Es espiritual. Ya leíamos ahí en San Juan, capítulo 4. Que Dios es espíritu. Y hermanos, el hombre, cuando estudia la palabra y la practica, es espiritual, es físico. Hay dos versículos que en otras ocasiones Pablo ve a los de Corinto. Voy a tomar estos versículos para su mejor comprensión. Dice 1 Corintios 3, 1. Dice claramente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Cómo les dice a los de Corinto en primer término? Espirituales. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces el hombre, el que no es de Dios, es carnal. El que es de Dios es espiritual. Por eso en Gálatas, el apóstol Pablo escribe esta carta a unos Gálatas que están vivos y dice Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Si tienes el espíritu de Dios, entonces eres espiritual. Porque eres espiritual, si alguien cometió una falta, haz que tu hermano venga a la iglesia, para que tu hermano, si fue carnal por algún momento, sea restituido como espiritual. Entonces, por eso es que les decía yo a ustedes que si Dios nos ha creado, Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, somos espirituales. Dios hizo los árboles, es material un árbol, es un tronco, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque lo creó Dios, que es espíritu. Entonces, bajo ese término o esta enseñanza, ¿por qué ordena Dios esta fiesta? Pues hermanos, porque es un acto de conmemorar la estancia de los israelitas en el desierto. Y también para hacer ver que esta festividad, así como el sábado es una señal entre Dios y su pueblo,
también la fiesta de las cabañas es un recordatorio. Y de ahí que en este tema, como introducción de estos 3 martes de la festividad de las cabañas, pues nos inste sobre todo, hermanos, a ser felices en estos días de la festividad que iniciaremos, como ya les mencionaba, el día 30 de septiembre a la puesta del sol. El día primero de Tishri será el lunes 17 de septiembre, será el primero, déjenme ver aquí, de esta fiesta, de este séptimo mes. Contaremos a partir del día 17, 15 días, y entonces el día 30 de septiembre ya serán los 15 días para ser el día 15 del mes de Tishri. Bien, hermanos, este es el tema que hemos querido considerar en esta noche con ustedes, no sin antes, hermanos, enviar un saludo muy importante para todos nuestros hermanos de la República del Salvador, que, hermanos, pues hizo una visita por parte de miembros de la administración y algunos hermanos que los acompañamos a la Iglesia del Occidente. No tuve, hermano, la oportunidad de ir a esas localidades. Espero que en su momento pueda yo asistir. Santa Rosa, las localidades que sí visitamos fue en Ahuizalco, Carrizales, La Planta, Tizimitepe y Cosamoluco. Ahí estuvimos en esas localidades. Tuve el privilegio, gracias a Dios, de estar ahí con nuestros hermanos. Más bien en Oriente, Tierra Blanca, Pedregales, San Jorge, no pude estar con mis hermanos porque no nos dividimos, fuimos varios hermanos ministros y nos dividimos para visitar toda la iglesia. Entonces en el centro, pues sí visité, gracias a Dios, la iglesia, o visitamos Santa Rita, Los Lirios, Chirrional, Segura y Soyapango. Estuvimos en esas localidades. Pues ya por la otra parte también estuvimos en Comasagua, en Santo Domingo de Guzmán. Dios me dio la oportunidad de estar con nuestros hermanos en San Genaro, Chipilín, Cortés, Tempisique, espero no malinterpretar los nombres, y otros de nuestros hermanos pues también estuvieron en Aguilar, en Ejapa. También estuve en la localidad de Mexicanos, y estuvimos porque a veces nos concentrábamos y a veces nos dividíamos para asistir a estos lugares de la iglesia. Agua Escondida, Acajutla, Armenia y también Santana, Mexicanos. Estuvimos ahí en Mexicanos, ya lo dije, y San Antonio Abad. Son lugares que, hermanos, pues ya cerramos el domingo 26 de agosto en Acajutla. Estuvimos con todos los obreros de la iglesia de esa República del Salvador. Y, hermanos, pues quiero presumirles que llegamos con unos kilos de más porque comimos muchas pupusas allá en Centroamérica. Y Dios nos habrá de permitir visitar a la Unión Americana durante este tiempo, hermanos, de la fiesta de los tabernáculos, y en otros días más adelante. Así es de que también enviamos saludos a nuestros hermanos que están en Centroamérica. Pues de hecho Guatemala, pasamos por Guatemala para visitar a uno de nuestros hermanos ministros, y pues estuvimos también en su casa conviviendo con su familia allá en Guatemala. Y también pues enviamos saludos a nuestros hermanos que están en Belice y en Honduras. Lugares preciosos, hermanos, por su vegetación, por el lugar en que se ubican estas repúblicas. Son lugares hermosos, mucha vegetación, muchos ríos tan hermosos. Y también enviamos saludos a nuestros hermanos de Norteamérica. Allá enviamos saludos, como siempre, a todo el ministerio que está allá en Chicago, en Indiana, también en Los Ángeles, California, en San Francisco, hermanos en Las Vegas, también a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Texas, en Conroe, Texas, en el mismo Texas, y en otros lugares de ese estado.
Enviamos saludos a nuestros hermanos que también están hasta en el Canadá y a nuestras hermanas que nos escuchan en España y también dentro de esa república en el estado de Quintana Roo, allá en Yucatán. Y también, hermanos, pues a nuestra hermana Ana, que siempre está allá como, le voy a llamar directora, que ayuda a nuestros hermanos obreros, allá también en la República Mexicana, allá en esta parte de Quintana Roo, si no mal me equivoco. Y hermanos, pues también nos ha habido decesos, un deceso de un joven, hermanos, obrero de la iglesia, que fue sepultado precisamente el día domingo, nuestro hermano Israel González, que trabajó con nosotros también en Toluca, un hermano, la verdad, muy prudente, un hermano que dejó a dos adolescentes ya, eran unos niños, ahora son unos adolescentes, están entrando a la adolescencia y en la oración pues ya veremos a nuestros hermanos. Pues vamos a despedirnos. Eh, a ver, nos dicen que hay fotos que se verán en a través de pues de estas páginas para probar que sí estuvimos ahí en Centroamérica, una iglesia humilde pero muy valiente en la defensa de la palabra de Dios. Por ahí aparecerán unas fotos y van a aparecer más de aquellos hermanos que fueron a Centroamérica y los lugares que les estuvimos visitando. Y también pues en las convivencias que estuvimos con nuestros hermanos. Y repito, qué ricas pupusas. Unas pupusas bien preparadas por nuestras hermanas, la Sociedad Femenil. También les enviamos saludos. Que Dios les bendiga por habernos atendido en aquellos lugares. Pues vamos a despedirnos en oración. Ya, hermanos, yo creo que en esta semana ya van a estar también himnos de hermanos, de grupos de hermanos que han grabado allá en la República del Salvador. Y ya tenemos la oportunidad de escuchar esa música de letra y música de nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Bondadoso Dios de Israel que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, te agradecemos que nos hayas permitido hablar de tu palabra. Padre bondadoso, quieres que tu palabra no vuelva vacía, sino que rinda fruto al 100 por 1. Así también, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este programa de Salva Radio. Y también, Señor, que nuestros hermanos no se desconecten porque va a continuar otro programa más con todos los jóvenes. Danos la oportunidad del próximo martes estar así también en vivo. Y Padre justo, te rogamos por todos los enfermos de tu iglesia. Tú sabes quiénes son. Bendíceles, sana a su cuerpo y esperando tus bendiciones siempre. También, Señor, bendice en grande manera a la mamá de nuestro hermano Israel González, que falleció, un joven que, Señor, pues sufrió 2 infartos consecutivos y, Señor, fue sepultado el día domingo. Bendice a sus hijos que han quedado en esa orfandad y esperando que ellos sigan el ejemplo de su padre. Pues Padre eterno, así también bendice a todos nuestros hermanos que nos atendieron allá en Centroamérica, que tú les colmes de bendiciones, que les remuneres al 100 por 1 todas esas, Señor, satisfacciones que nosotros tuvimos fueron gracias a ellos. Pues Señor, gracias por habernos traído con bien, así como nos llevaste, esperando que nos concedas la vida para seguir trabajando en tu obra donde quiera que esté. Tú, Señor, eres el que nos das y el que nos quitas. Así, pues esperando que todo esto que te estamos suplicando, tú lo atiendas, dado que te lo estamos pidiendo y te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios y no se despeguen de esta programación porque a continuación vendrá Identifícate con todos los jóvenes. Dice así la bendición de Dios, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Hasta el próximo martes. Esto fue Doctrinando en vivo con nuestro hermano ministro Andrés Andrade.
Te esperamos la próxima semana con más de la palabra del Todopoderoso.